No podemos tener que a cada quien que se le ocurra en su mente va y forma un partido político o un grupo político para que entonces estar en este globo, pero también cuando va alguien que tiene posibilidad de llegar al poder, acostillársele y que entonces le llegue lo suyo también. Eso hay que verlo. Probablemente, señores, hemos perdido el equilibrio porque la sociedad no asume su rol. Miren, el pasado 30 de junio, era el Día del Maestro. Y cuando digo era el Día del Maestro es porque cuando se decía es el Día del Maestro, que era el día que entregaban las notas en las escuelas, en cada casa dominicana había alegría. En cada casa dominicana había festejo. Y en cada casa dominicana se compraba un regalo. ¿Y sabe por qué? Porque cada maestro de cada comunidad se sentía parte de cada familia de esa comunidad. No era verdad que un maestro iba a agredir a un estudiante. No era verdad que un maestro se iba a pasar de contento con una estudiante. No era verdad que un maestro o maestra no iba a ver un estudiante como si fuera parte de él o parte de su familia, como si fuera su hijo. Pero con la degradación que lleva la sociedad, con la falta de equilibrio que tiene la sociedad, eso se ha ido perdiendo. Y entonces muchos maestros, lejos de ser parte de cada familia, se han convertido algunos en un peligro para la familia. Por eso usted ve que el 30 de junio pasó y yo vi muy poco o ningunos niños con regalos en las manos. Yo vi muy poco o ningunos niños aplaudiendo porque era Día del Maestro. Y yo pienso que hacia ahí debemos caminar. Pero para eso tenemos que revisar la parte de la dirección educativa, la parte ejecutiva del área educativa, para entonces ir bajando y que en un compromiso conjunto, tripartito en ese caso, que se comprometa la dirección de educación, que se comprometan los padres y que se comprometa el magisterio a hacer un sistema diferente de educación donde todos sientan como todos, donde uno sienta lo que sienten los demás y que los demás sientan lo que siente uno, para que entonces haya un verdadero equilibrio y retornemos a lo que es una verdadera educación. No podemos decir que tenemos un sistema educativo en donde no se camina por un mismo norte. No podemos decir que tenemos un sistema educativo equilibrado donde parece que el 4% solo fuera para aumentar salarios de las personas que sirven en educación. No podemos decir que tenemos un sistema educativo equilibrado cuando los padres que pagan los impuestos para esos recursos que se le entrega a educación no sienten que regresan a través de sus hijos con el conocimiento. Y entonces yo pienso en mis profesores, señores, de aquellos tiempos. ¿Cómo yo puedo olvidar a Osvaldo Peralta ahí en Cantabria, San Piñé? ¿Cómo yo puedo olvidar a aquellas lumbreras de la escuela Anteramota, que siempre menciono a doña Consuelo, doña Amparo, doña Edita, doña Altagracia, la señora Bier, entre tantos otros? Pero ¿cómo olvidar la Reforma? ¿Cómo olvidar allí a doña Yolanda Artile? ¿Cómo olvidar a don Luis? ¿Cómo olvidar a don Antonio Cruz Porte? ¿Cómo olvidar allí, señores, a Guillermo Pérez? ¿Cómo olvidar a Leury Santana, a don Fausto Abreu? ¿Cómo olvidar a tanta gente? ¿Cómo a doña Elenita Paradís? ¿Cómo olvidar a la madre de Carlos Andrés? ¿Cómo olvidar a tanta gente? Que me excusen lo que se me escapan en este momento, pero
en lo que he mencionado que se sientan representados los reales maestros. ¿Cómo olvidar a las Carmencitas de ahí, de los Castillitos? ¿Cómo olvidarla? Una que le decían Carmen la Chiquita, otra que le decían Carmen la Grande. ¿Cómo olvidar a doña Pancha en Sabana Grande, que también es de ahí, de Batey 3? O sea, ¿cómo olvidar a aquella gente? ¿Y cómo regresar a esa gente? ¿Y cómo regresar a esos representantes de la educación? Pero ¿cómo olvidar a Félix Sánchez? ¿Cómo olvidar a Cheo La Gombra? ¿Cómo olvidarlos? Yo digo nada más. ¿Cómo olvidar a doña Luz? ¿Cómo olvidar a doña Melesia? ¿Cómo olvidarlos? Yo quisiera que usted me diga cómo olvidarlos. Esa gente no se atrevía a tocar a un estudiante ni con el pétalo de una rosa. Y cuando ellos estaban, doña Aglae Chavarría, cuando esa gente estaba, don Fulvio Martínez, ¿cómo olvidar a esa gente? A la Barinola en artes industriales. Señores, son cosas que uno tiene que comparar y son cosas que uno tiene que contar a sus hijos. ¿Cómo olvidar al señor Santana? Digo yo nada más. Y otras tantas gente que se me podrían escapar, doña Sogra Beley. ¿Por qué? Porque cuando vemos esto y cuando vemos el derrotero que llevamos, tenemos que acudir a ese tipo de cosas. En el deporte, aquella gente que formaba, Pututi, Guegui, Nini de la Cruz, Boy, Viejo Boy, los dos Boy. ¿Cómo olvidar esas cosas? Entonces, señores, cuando mencionamos esto, porque para que mejoremos debemos tener referentes. Tenemos que tener referentes. Y si no tenemos referentes, entonces no tenemos que mencionar doña Neida, por ejemplo. Y podría pasarme el día mencionando profesores aquí que fueron inspiración para mi generación, que fueron ejemplo para mi generación y que fueron gente que nunca pensaron en el bienestar económico para ellos, porque ahí había profesores de esos que usted lo veía, que ya la camisa tenía los hilos tan gastados que usted le veía la costilla por encima de la camisa. Sí, no es como ahora que la gente dice, me voy a meter educación porque ahora pagan bien y tengo una pensión asegurada, pero usted está oyendo cuál es el fin. Entonces yo pienso que este tipo de cosas, señores, tenemos que irla visualizando, tenemos que irla interiorizando para buscar un equilibrio. ¿Usted sabe por qué? Porque la ADP, probablemente el instrumento más sano que pudo tener el magisterio, se ha convertido en un comité más de los diferentes partidos que logran nombrar más profesores y que entonces forman su comité ahí dentro. Y eso hay que combatirlo y eso hay que evitarlo. Ojalá y que volvamos a lo que fue aquel día del maestro. Ojalá. Miren, de igual manera el 26 de junio fue el día de la lucha internacional contra el consumo de sustancias prohibidas. Y yo creo que no debe ser el mes de la lucha contra el uso de sustancias prohibidas, sino debe ser el día de la concientización a las autoridades, el día de la concientización a las autoridades para que interioricen que el negocio de las drogas debe pararse en la puerta de cada individuo que tiene la responsabilidad de combatir ese flagelo. Debe ser el día de la concientización para que los servidores públicos, no importa si son civiles, militares o policías, entiendan que el dinero de la droga debe pararse hasta el lado donde ellos están. Y que el día que eso crezca más permeando los estamentos que deben controlarlo, entonces la sociedad no tiene alternativa
y que hoy puede ser un hijo mío que esté metido en esa desgracia, pero mañana pueden ser los hijos suyos que debió combatirlo y no lo hizo. Y no lo hizo. Porque la perversidad ha crecido tanto. La perversidad ha crecido tanto y tanto que ya ese dinero da para que no se combata, sino para que en parte se acompañe. Fíjese que no basta con que el gobierno central tenga políticas públicas en contra de esto. Que se hagan todos los esfuerzos del mundo cuando hay gente que no lo interpreta y que no colabora. En la medida, señores, que se sigue incrementando la permisibilidad de la droga, en esa misma medida la sociedad se va dañando. La sociedad va creciendo la violencia, va creciendo ese tipo de gente que se cree que lo son todo. Ese tipo de gente que cree que hay que tenerle miedo porque tiene un poder económico y de lambiscones que son capaces de matar a cualquiera por el dinero que se le da. Y yo pienso que esto tenemos que sentarnos a reflexionarlo y que esto nosotros tenemos que combatirlo entre todos juntos. Porque de lo contrario, señores, la sociedad y el mundo no lleva buen camino. La sociedad y el mundo se encaminan a un derrotero que será imposible retornar. Pero para eso tiene que entenderlo la autoridad civil y militar, igual que la policial. Si eso no se trabaja de esa manera, yo pienso que estamos perdiendo tiempo todo lo que intentamos hablar de esta cosa. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no hacemos nada con venir aquí a hablar de esto, cuando realmente quienes tienen que actuar no actúan. Aquí se fue un jefe de policía que dejó un censo de todos los puntos de droga que habían. Sí. Y entonces yo le digo a usted, si tú sabías dónde estaban esos puntos de drogas, dónde tú estabas, que no hiciste nada para combatirlo. Señores, pero aquí hay situaciones sociales, aquí hay revueltas sociales, aquí hay antisociales, que la gente dice, no, dile que tú vas a llamar a fulano, el jefe de la droga en determinada demarcación. Pero ¿y usted cree que eso es posible? Es que eso no es posible, señores. Es que no es posible que cosas como esa pasen en una sociedad organizada, pasen en una sociedad donde hay gente que cobra de los impuestos que usted paga para combatir semejante cosa, y entonces se dan estas barbaries. Y hay gente que dice, yo no hablo de esto, yo hablo de eso, porque yo tengo mis hijos, yo pretendo tener nietos, y aunque no tenga, yo pretendo dejar como legado una mejor sociedad que la que me legaron a mí. Y uno de los flagelos que conjuntamente con la corrupción administrativa golpea a la sociedad es el problema del narcotráfico y el consumo de droga. Y hasta que esto no lo entendamos, entonces estaremos montados en un caballo que quizás cuando lo querramos no desmontar, sino tirarnos, será demasiado tarde. Digo yo. Otro día importante en el mes pasado fue el Día del Sordo. El Día del Sordo. Mire, una persona con algún tipo de discapacidad en una sociedad inclusiva se dedican recursos para que esas personas sean asistidas, para que se creen los mecanismos para que esas personas sean útiles a la sociedad como lo son. Y aquí yo tengo que destacar el trabajo que hace una institución en Puerto Plata, que creo que ya pasó al área educativa, que ya pasó al Ministerio de Educación, que es la Escuela de Sordos. Antes se llamaba Escuela de Sordomudos, pero se determinó que como la gente se comunica por el lenguaje de señas, entonces ya no es mudo porque se comunica. Y entonces sí, los sordos. La Escuela de Sordos, que está ahí en la urbanización Cueto, entre la urbanización Cueto y Colina del Sur, pero forma parte de la urbanización Cueto, creo que es una de las obras más humanas, creo que es una de las obras mejor pensadas que pudo hacer ser humano alguno.